Ahora sí. Bueno, vamos a hablar sobre el tema del rechazo de los estudiantes al curso de las matemáticas. Hay muchos factores, ¿no? Que eso lo vamos a ir viendo en el transcurso del webinar. Bueno, nuestro centro de estudios tiene una característica de estar siempre a la par con las situaciones en las cuales los estudiantes necesitan, ¿no? No todo es simplemente dictar las clases y nada más. No es así, ¿no? La educación requiere de algo más. Por eso he colocado aquí estas frases, ¿no? De muchas personas célebres. Por ejemplo, estudia para no saber una cosa más, sino también para saberla mejor. Los errores no son fracasos, sino son señal de que lo estamos intentando. Ahora, no consideres nunca el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para poder penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Eso lo dijo Albert Einstein. Walt Disney nos decía que todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje para perseguirlos. Así es. Mandela decía que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y eso es cierto, que muchas personas piensan que no lo es, ¿no? La enseñanza también debe ser tomada sobre todo como una provocación intelectual. Eso lo dice José Luis San Pedro. Y por último citamos a María Montessori, que dice, si criticas mucho a un niño, él aprenderá a juzgar, pero si lo elogias con regularidad, el niño aprenderá a valorar. Y algo muy importante, ¿no? Dice, en representación de sus estudiantes, ayúdame a hacerlo por mí mismo, ¿no? Hay que dejar ser al estudiante también. Ahora, vamos por acá. Los factores del rechazo a las matemáticas. Tenemos como factor número uno, y ojo, algo que voy a mencionar antes de empezar con esta parte es, no soy el dueño de la verdad, eso es cierto, pero es un poco la experiencia de estos 12 años en el sector educativo. Son cerca de 23 años dictando clases particulares a estudiantes de diferentes grados, ¿no? Lo que me motivan a hacer de repente este análisis, ¿no? Y dar algunas de mis observaciones, dada la experiencia en estos años en el área educativa. Por ejemplo, uno de los factores es la motivación. ¿Quién plantea la motivación? La plantea eh, el psicólogo estadounidense Abraham Maslow, ¿no? Él crea esta pirámide en su teoría de la motivación humana en el año de 1943 y habla de lo siguiente, ¿no? Empieza la pirámide desde abajo, las necesidades fisiológicas básicas, como es la comida, la bebida y el sueño, el aire fresco, etcétera, ¿no? Las necesidades de seguridad, donde está la seguridad y la estabilidad del empleo, la protección y el orden. Acá, por ejemplo, entra a tallar ¿qué? La familia, ¿no? El tener una casa, el tener a la familia cerca, ¿no? Eso nos brinda la seguridad. Las necesidades sociales, que ahora es un término bastante manoseado. ¿Por qué? Porque justamente nos habla sobre que el amor, los sentimientos, el sentirnos queridos y apreciados, la amistad y el afecto, ¿no? Y la pertenencia, que es algo que los estudiantes persiguen mucho a través de los años y principalmente cuando entran a secundaria, ¿no? La pertenencia. Después las necesidades llamadas de ego, ¿no? Cuando nos sentimos valorados y respetados y tenemos un prestigio y un cierto estatus. Y por último, la autorrealización, que sería la cúspide de esta pirámide, dice hacer lo máximo que puedes dar con tus habilidades únicas, ¿no? Pero, ¿por qué hablamos de la motivación? Porque, porque la motivación es importante para los estudiantes. Si un estudiante no está motivado, pues no va a aprender absolutamente nada, ¿no? Supongamos que, y hablamos del curso de matemáticas, ¿no? La mayoría dicen, pues no, es un curso difícil, es un curso complicado, no quiero, no me gusta, ¿no? Y parte de eso es que muchos de ellos están desmotivados. ¿Por qué? Porque puede ser que de repente en alguna de las tres primeras fases de esta pirámide no están del todo satisfechos consigo mismo o
el entorno que los rodea. Y para hablar del entorno que los rodea, vamos a entrar a la parte de la familia. La familia es un factor muy, muy importante, ¿no? Como dice acá, los niños aprenden más con el ejemplo, ya que la familia es la primera escuela en la cual ellos están. Si hablamos de la familia, pues es hablar bastante ahí. Según Escola, el año 2012, él plantea, ¿no? Dice, la familia es un lugar educativo, ¿no? Una comunidad de amor y solidaridad, insiste que no se puede sustituir la enseñanza y se transmiten los valores culturales, éticos, sociales, espirituales. Ahora, si bien es cierto, los padres son los actores principales en el proceso, ¿no? Ellos tampoco pueden sustituir a los maestros. Eso es cierto, ¿no? Pero la primera parte es pues que el rol de padre sea guiar, acompañar y supervisar el avance de sus hijos en clase. Eso es fundamental, ¿no? Muchos piensan pues que llevándolo a un colegio, de repente es estos colegios caros, pues ya listo, ¿no? El padre dice, ya, pues no hay problema, lo he puesto en tal colegio y por ende va a tener que, es un colegio en el cual yo pago bastante dinero y por lo tanto, pues ellos se encargarán, ¿no? Pero ¿y dónde queda la labor del padre? ¿No? De supervisar, ver cómo van avanzando, acompañar sus avances, ¿no? Y dicen, ¿no? Algunos padres se preguntan, ¿no? Que he visto estos casos bastante, dice, sobre otras familias que ven cómo logran que los hijos sean obedientes, aplicados a sus estudios, pues existen herramientas. Por ejemplo, ¿no? Algo que mucho no mencionan es sobre la estimulación prenatal o llamada intrauterina. Nosotros que somos padres, y me incluyo, tenemos como se dice, el poder en las manos, ¿no? ¿Por qué? Porque los padres, pues, podemos empezar a estimular a nuestros hijos desde el vientre materno, hablándoles, cantándoles, ¿no? Por ejemplo, algo que yo hacía mucho con mis hijos es ponerles música, ¿no? Y a ambos les encanta la música, ¿no? A mi hija le gusta, por ejemplo, la música clásica porque cuando ella estaba en el vientre de su madre, le poníamos música clásica porque así se relajaba. Entonces, estas cositas hacen bastante, ¿no? Y forman carácter cuando ya van creciendo, aunque quizás uno no lo tome en cuenta, ¿no? Son muchos que dicen, no, pero está dentro, no entiende, no siente. Mentira. El embrión, el feto sienten. ¿Por qué? Porque se estimula, el primer órgano que se forma en el vientre de la madre del nuevo ser es el cerebro, y por lo tanto las neuronas están pues eh, creciendo de manera exponencial, ¿no? Entonces eso es lo que deberíamos aprovechar también. Conversarle, hablarle para que te reconozca cuando ya nazca y tú hables, vas a ver quién eres, ¿no? Vas a ver, va a identificar tu voz. Ahora, también después de esto, cuando ya nace el nuevo ser, pues también llevarlo a estimulación temprana. También sirve bastante porque hace que los chicos despierten los sentidos con mayor agudeza. Les permite a ellos eh, ayudarles a potenciar y desarrollar sus habilidades físicas, intelectuales, psicosociales, ¿no? A que sean de repente más sociables, ¿no? Y mediante estos programas abarcan todas las áreas del desarrollo humano, ¿no? En este infante. Ahora, algo más, por ejemplo, ¿qué ocurre con los hogares separados? ¿No? He tenido muchos casos de chicos que son de hogares separados y piensan pues que no, que mi papá, mi mamá, cada uno va por su lado, no me quieren, no me entienden, ¿no? Se preocupan por sí mismos, pero yo te voy a contar una historia, ¿no? Así cortita, nomás algo rápido, de justo un personaje, ¿no? El personaje se llama Ben Carson, es un reconocido neurocirujano estadounidense. ¿El qué hizo? Él realizó la primera separación de cráneos en gemelos siameses en el año 1987. Esto nunca se había hecho. Todos aquellos médicos que habían intentado hacer lo mismo simplemente fracasaron y los niños mueren en el quirófano, ¿no? No lograban
aplicar la técnica necesaria, pero Ben Carson aplicó técnicas de cardiología a esto y por eso logró la operación y estos niños se salvaron. Ahora, ¿qué ocurre con Ben Carson? ¿Qué tiene que ver él con este tema del desarrollo de un niño? Él, por ejemplo, él venía de un hogar separado también, ¿no? El padre los abandona, la madre era analfabeta, pero en un momento dado, pues ellos estaban, simplemente se dedicaban a ver televisión, la madre trabajaba y no hacían más, ¿no? Iban a la escuela, aparte que en ese tiempo, pues Ben Carson, al ser una persona de color, en Estados Unidos, en Detroit, donde él vivía, había mucho racismo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Un día hay un quiebre ahí. La madre, pues, se dedicaba a trabajar, era empleada, limpiaba casas, etcétera. ¿Y qué hace la madre? Le dice, ¿sabes qué? Ven, dejen de ver televisión y váyanse a la biblioteca. Y vayan a leer. Entonces, ¿qué hace Ben Carson? Se apasiona por los libros. Y justo le gusta el tipo este de minerales. Y justo en una clase de ciencia, él se convierte en uno de los chicos que mejor contestó en esa clase, porque él antes de eso era un niño, pues simplemente lo separaban porque realmente no rendía, no podía llegar a nada, ¿no? Como decían algunos profesores, pero el profesor de ciencia le tuvo paciencia, ¿no? Y gracias a que él empezó a leer, empezó a cambiar, empezó a mejorar en sus estudios y se convirtió en el mejor de su clase. Tanto es así que mira lo que llega a lograr, ¿no? Una persona muy, muy estudiosa, gracias a que su madre, de un hogar, estando en un hogar separado, tomó la decisión de cambiar la forma de pensar y la forma de ver de este niño, ¿no? Así que creo que esa historia nos hace reflexionar al respecto, ¿no? ¿Por qué los niños tienen que odiar las matemáticas? Yo creo que estamos nosotros para darles algunas herramientas. Por ejemplo, algo que yo usaba bastante es, a mí tampoco no me gustaba la matemática, ¿no? Yo no era un gran alumno en matemática, que digamos, no era de lo mejor, pero me gustaba leer, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? De repente, introducir al niño que le gusta la lectura, que lea biografías, ¿no? De grandes matemáticos para que se dé cuenta la importancia que ésta tiene. Y de ahí le va tomando el gusto. ¿Para qué? Para que poco a poco, es trazarle el camino, es guiarlo, no obligarlo, ¿no? Para que poco a poco le vaya agarrando el gusto. Otro factor más y muy influyente es esta situación de la presión del grupo, ¿no? Muchos estudiantes pues suelen dejarse llevar por priorizar la aceptación de sus compañeros y como dicen ellos mismos, ¿no? Que lo he escuchado muchas veces en muchos chicos, para no ser el nerd de la clase. Pero ser el nerd de la clase no es malo, ¿no? Quizás se usa mucho el término, ¿no? Pero en realidad yo pienso que termina siendo un halago, ¿no? Porque los que destacan más adelante tendrán mejores oportunidades que aquellos que simplemente no les gusta. Y ojo que esto va creciendo con los años, ¿no? Aquel que no tiene el ritmo de estudio, no le gusta estudiar, pues simplemente le va a costar llegar a un momento y querer estudiar. Ese es el detalle, ¿ya? Entonces, a eso tenemos que verlo, ¿no? Por eso, justo entrevistaban a una chica de nombre Alison Bell en una revista adolescente en Estados Unidos y decían, ¿no? Mira, si quieren ponerme la presión del grupo, pues yo empezaría preguntando mucho, ¿no? Por ejemplo, ella hablaba mucho de esta situación en secundaria que se da sobre fumar, ¿no? Dice, si le dan la presión de fumar, dice, ¿por qué? ¿Para qué? ¿De qué me sirve? ¿No? ¿Cuál sería qué saco de bueno yo? Entonces, esas cosas en la presión de grupo influyen mucho. Si tú te dejas, pues simplemente los demás van a hacer, como se dice, lo que quieran contigo, ¿no? Pero si no,
Si tú pones el alto, si tienes el autoestima suficiente, ¿no? Para poder decir no, pues vas a tener otra situación. Como se dice, ¿no? Te dejarán de molestar y podrás continuar haciendo lo que tú sabes y puedes que debes hacer, ¿no? Y sabemos muy bien que estos grupitos que están conformados por muchos chicos que no les gusta estudiar y que simplemente van a hacer vida social, pues no tienen más que hacer, ¿no? Y también tienen problemas, que se refugian en formar grupos, ¿para qué? Para sentirse aceptados. Entonces, ese es un problema. Y ahora, eso es lo que nosotros tenemos que evitar y siempre conversar con los hijos y decirles, ¿no? ¿Sabes qué? No te dejes llevar, ¿no? No dejes, si tú te gustan las cosas, por ejemplo, en este caso, te gusta la matemática, pero al grueso de tus compañeros de repente no, pues simplemente hazte a un lado y sigue, ¿no? Busca compañeros que realmente tengan afinidad con lo que tú buscas, que también los hay, ¿no? Son pocos, pero yo creo que es suficiente para que puedan seguir adelante, ¿no? Sin sentir esa molestia de la presión del grupo. Ahora, hablemos de algo más que quizás yo también he investigado y no es muy conocido el tema, pero se habla de la ansiedad matemática. Un alumno con ansiedad matemática puede experimentar, como dice acá, ¿no? Desde nerviosismo, incomodidad, hasta bloqueos de memoria, ¿no? Y lo que detona en un bajo rendimiento. Pero algo muy importante, pues para eso están las consultas al psicólogo. El psicólogo te puede dar las herramientas necesarias para que tú puedas de repente encontrar la forma de ayudar, en este caso, a tu menor hijo o tu menor hija, ¿no? Además, algo que también influye es que en casa haya mucho de esto de que no, que mira, tu papá no ha sido bueno en matemáticas, tu mamá tampoco, ese es un mal que lleva la familia, ¿no? Como lo escuché una vez en un estudiante. Yo le preguntaba, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no te gusta? No, me dijo, lo que pasa es que mi mamá siempre me ha dicho que ella ha sido mala en matemáticas y nunca le ha gustado. Mi papá igual. Yo le digo, ¿en qué trabaja tu papá? No, mi papá, él se dedica pues a ser comerciante, ¿no? Que no está mal, o sea, ningún trabajo debe ser menospreciado para nada, pero me lo dijo en un son de que ella quería de repente hacer algo más, ¿no? Tener una carrera universitaria, por ejemplo. Entonces, esas cosas también influyen. Lo que nosotros debemos hacer es siempre darles a ellos la, la situación esta de que sí pueden, ¿no? Pueden lograr más, pero hay que orientarlos y guiarlos a eso, ¿no? No, como vuelvo a repetir, como le dije al inicio, no hay que obligarlos, pero tampoco hay que dejar que hagan todo lo que quieren, porque no es bueno tampoco, no lo es, ¿ya? Ahora, hablemos del siguiente factor. Otro factor que también influye bastante es, hay algunas condiciones, ojo, son condiciones, no enfermedades. ¿Por qué no son enfermedades? Porque no es algo que se cura con un medicamento, ¿no? Hablamos de qué? De la discalculia. ¿Pero qué es la discalculia? La discalculia es un término que se usa para describir lo siguiente. Son discapacidades específicas del aprendizaje, en este caso de las matemáticas, que afectan la capacidad de un niño para comprender, aprender y realizar operaciones matemáticas o basadas en número. Pero ¿qué tiene que ver el tema de la discalculia? Muchas veces, y eso lo he visto reiteradas veces, los chicos no terminan de pasar las etapas en la matemática. He visto niños que hasta terminan primaria, llegan a secundaria y todavía cuentan con los dedos, ¿no? Cosa que ya no se debería hacer. Ellos ya deben desprenderse de esa parte, ¿no? Por ejemplo, si yo cito a Vygotsky, que es un psicólogo ruso, él dice, ¿no? Es una incapacidad para entender y nombrar conceptos y cantidades matemáticas, números, palabras, signos y correspondencias. Sí, es cierto, porque muchos chicos no terminan, por ejemplo, de leer un número, no lo leen correctamente y hablamos pues de sexto grado y esos son cosas, temas que se enseñan cuando están desde segundo grado lo enseñan, segundo, tercer grado, ¿no? Y cada año se va aumentando, se va aumentando. Entonces, ahí hay un problema.
Ahora, el tema es que ellos necesitan el apoyo y a veces hay que darse cuenta si realmente es simplemente una situación pasajera o si es este tema. ¿Por qué? Porque como estuve indagando, la discalculia, ¿no? Se estima lo siguiente, a ver qué tan común puede ser. Actualmente entre el 3 y 6% de la población sufre discalculia. Si hablamos en general, de toda la población a nivel nacional. Ahora, según el último censo del INEI que se hizo en el 2017, para ese año ya habían 506.000 personas que tenían este problema, ¿no? Y algunos problemas asociados a la discalculia. No entendían ni aprendían. Entonces hay que buscar y descartar. Lo principal es eso, descartar si es que es esta situación, ¿no? No necesariamente lo va a hacer, pero hay que ir descartando. ¿Por qué? Porque algunos síntomas o situaciones que presenta la discalculia, ¿no? Es la dificultad para reconocer números, tardarse más en aprender a contar, ¿no? A veces se confunden las palabras, dice perder el hilo mientras cuenta, ¿no? Está contando uno, dos, tres, y se va al 8, 9, y regresa, ¿no? 6, 4 y así. Entonces no lleva la hilación. Necesitan apoyos visuales y trabajar con los dedos, como lo mencioné hace un momento. ¿Qué ocurre? Todavía llegan a primero de secundaria o otro grado de secundaria y siguen contando con los dedos. Entonces, cada año que pasa, las dificultades se van a tornar mayores. ¿Por qué? Porque los temas avanzan y ya no es tan básico como lo era de repente en los primeros años de primaria, ¿no? Entonces, a tener cuenta esto, ¿no? Deberíamos ir descartando ciertas cosas. ¿Y qué tiene que ver esto con el rechazo de las matemáticas? Claro, si un niño no puede, no avanza, entonces obviamente lo, la consecuencia va a ser que no le guste la matemática o que la rechace porque no puede. En este caso, esta discalculia no se lo va a permitir. Ahora, si yo avanzo con el tema, hablo también de otra que se llama acalculia, pero la calculia, a diferencia de la discalculia, es por el siguiente motivo. La discalculia puede ser genética, neuronal, ¿no? En cambio, la acalculia no. La calculia es a base de un trastorno en, es como dice acá, ¿no? La discalculia es adquirida, dice, ¿no? Claro, es una perturbación adquirida. ¿Por qué? A veces puede ser de repente por un golpe. No sabemos qué tanto daño hace un golpe en la cabeza o qué puede afectar, ¿no? Algunos estudios, porque estas dos están estudiadas, pero es muy incipiente. Más estudiada ha sido la dislexia, pero estas están asociadas al tema de las matemáticas, ¿no? Algunos hablan de lesión cerebral, ¿no? De repente por ahí alguna caída o alguna situación, algún mal golpe, ¿no? O alguna vez de repente hasta le dio meningitis, una fiebre muy alta y justo afecta específicamente la zona del cerebro que trabaja la parte numérica, ¿no? La parte del razonamiento. Entonces, a eso se refiere la calculia. Es una discalculia adquirida. En cambio, con la discalculia se nace, ¿no? Ya se manifiesta desde los primeros años ya. Ahora, ¿de qué más vamos a hablar? Y esta es la parte neural de este webinar. ¿De qué tanto influye el maestro? Bueno, el maestro influye mucho, ¿no? No podemos decir que no es así. ¿Por qué? Porque he escuchado a tantos estudiantes decir la misma frase trillada, es que yo no entiendo a mi profesor, no lo entiendo, no me gusta cómo enseña y por lo tanto no me gustan las matemáticas. El problema es que muchas veces encontramos mucha situación con los profesores, ¿no? Hay maestros pues que les queda todavía esa pasión, ese fuego por dictar, por ingresar, ¿no? Y por hacer clic, como se dice con los alumnos, ¿no? Porque ellos te entiendan, por escucharlos. Un estudiante lo que necesita es ser escuchado. Si no le sale algo, pues escúchalo, ¿no? Que te explique el porqué para que uno pueda
explicar realmente cómo puedo retroalimentar lo que él quiere decirme, ¿no? Cómo guiarlo en mejorar su error, ¿no? O bueno, por llamarlo así, error. Entonces, esas cosas son las que influyen mucho. Siguen habiendo profesores, maestros, maestras que simplemente siguen pues en la época en la cual de repente a mí me enseñaban, ¿no? Yo también detestaba las matemáticas, no porque no lo sepa, lo detestaba porque me enseñaban mal. Y no fue hasta que terminé el colegio cuando yo encontré a profesores, ¿no? Con experiencia y jóvenes, no eran personas ya muy de edad, jóvenes que realmente daban técnicas diferentes, ¿no? Y, o sea, la clase era dinámica, era pilas, era jocosa, ¿no? Es una mezcla de todo. Por eso es que la influencia del maestro de matemáticas es bastante, ¿no? Pero como algunos estudiantes me dicen, ¿no? Pero profe, o sea, yo tengo que esperar que en un colegio me encuentre un buen profesor para recién entender, pues no, o sea, vamos con los demás factores que he hablado, vamos a ayudar en casa también. O sea, digámosle a nuestros hijos, ¿sabes qué? Mira, no dejes que el profesor influya, tú tienes que poner de tu parte. Y si algo no entiendes, pues busca estrategias. Ahora la información está a la palma de la mano, en un celular, en un televisor, entras a YouTube y empiezas a ver videos, etcétera, ¿no? O sea, es cuestión también de empaparse un poco y de buscar herramientas necesarias para poder ayudar a los estudiantes, ¿no? Y hacerles entender que la matemática no es difícil, no lo es. Simplemente requiere un poco más de uno, sí, hay que poner un poco más, cierto, eso sí, es verdad, ¿no? No es como leer nada más, pero es necesario pues que el maestro también ayude, ¿no? También, o sea, es todo un conjunto acá. Los padres también deben poner de su parte, ¿no? Estar siempre atento con sus hijos, viendo. Hay tantas cosas que hablar en esa parte, uf, que no terminaría de repente de mencionarlo, ¿no? Y lo más importante, pues, es la actitud, ¿no? Tanto de maestro, estudiante y padre, ¿no? Ese triángulo que siempre yo le llamo es el triángulo de la educación. Si ese triángulo, alguno de los lados no funciona, pues simplemente no da para más. Algo necesita, algo más habría que hacer ahí. Y ahora, a modo de conclusión, ¿no? Estoy colocando algunas cosas acá que puedan servir, ¿no? Para algunas personas que les guste estudiar estos temas, ¿no? Por ejemplo, estudiar matemática no debe ser tomado como un castigo, ¿no? Tú no puedes decirle a tu hijo, sabes que ya, si tú no haces o no tienes la cama o esto, te voy a mandar a hacer las tareas de matemática. No, al contrario, o sea, estimulémoslos para algo positivo, ¿no? Y que las matemáticas terminen siendo pues algo que entiendan que es muy importante porque hasta, como les digo a mis alumnos, hasta por lo que respiras haces matemática. Y me dicen, ¿pero por qué? Claro, estás respirando, debes contar tus latidos, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas para contar tus latidos? Pues obviamente saber contar y necesitas de las matemáticas. Ahora, hacer entender a nuestros hijos que las matemáticas son de mucha utilidad en la vida, ¿no? Algo que podríamos poner de ejemplo en casa. El celular que tú tienes tiene mucho de matemáticas, ¿no? Los circuitos, el hecho de que funcione se hace gracias a cálculos matemáticos, ¿no? Realizar una visita periódica con el psicólogo, con mayor razón si observamos conductas como las mencionadas en el factor discalculia y acalculia, ¿no? Es necesario, de cuando en cuando es bueno, ¿no? Como vuelvo a repetir, los psicólogos pues ayudan mucho al tema educativo en general, ¿no? Y siempre es bueno una tercera opinión, ¿no? También es de suma importancia para que los padres compartan tiempo de calidad con sus hijos, conversar, pregunten, no solamente es llegar y decir, ah, ¿cómo te fue? Bien, ya está. A ver, me atrevería a decir que en un 90%, cuando los niños dicen bien, es porque no les ha ido bien. Simplemente lo hacen por salir del paso. Y mucha gente piensa que ya, con eso es suficiente. No es así. Lo digo porque por experiencia propia, con muchos estudiantes,
han terminado llorando conmigo. ¿Por qué? Porque me dicen, no, mi mamá, mi papá solamente me preguntan cómo me fue y nada más. Y yo les digo por salir del paso el bien. Eso me lo han manifestado varias veces, muchas veces. Entonces, hay que darnos cuenta, ¿no? Hay que sentarnos a conversar. No solamente lanzar la pregunta clásica y querer escuchar la respuesta para ya salir del paso y yo también me voy a hacer otras cosas. No, hay que indagar un poco más ahí. Además, tengamos en cuenta que la familia es aquella que construye al nuevo ciudadano. Lo que nosotros eh, coloquemos como semilla en nuestros hijos, pues eso es lo que va a designar su futuro, ¿no? Así que es importantísimo el rol de la familia en este caso, ¿no? Ahora, si su niño o su niña presenta poco o nada de interés en las matemáticas, esto lo mencioné hace un rato, ¿no? Pero sí en la lectura una idea sería esto, ¿no? Introducir el gusto de las matemáticas, de repente leyendo las biografías de personajes ligados a las matemáticas. Algo que podría funcionar a modo de consejo sería eh, de repente, no sé, hablar del creador de iPhone o quién inventó el celular, qué utilizó, qué herramientas, en qué cálculo se basó para hacerlo. Entonces ellos van a decir, ah, entonces se usan las matemáticas justamente para el celular que yo tengo, ¿no? Y es una forma de inducirlos sin obligar a este mundo de las matemáticas, ¿no? No será pues que les guste al 100% o que quizás sean amantes de las matemáticas, de repente sí, pero por lo menos sabrán, ¿no? De qué se trata y no tenerle el rechazo o la tirria que muchos lo tienen, ¿no? Ahora, buscar también siempre estrategias para ayudar en el aspecto académico. Como lo mencionaba también hace unos momentos, pues hay tanta información, hay que saber buscar nada más. Hay que saber buscar para que ellos puedan estar dentro de este mundo de las matemáticas y se den cuenta lo valioso y lo importante que es. Y también guiar en el uso de la tecnología. Hay que sacarle provecho a la tecnología, ¿no? Ahora hay muchas aplicaciones y hay páginas web que te desarrollan las tareas. Y eso es malo, pues. ¿Por qué es malo? Porque el alumno no razona. Ahora una situación es, tú escribes simplemente el ejercicio en Google y salen varias páginas donde ya está desarrollado. ¿Y qué aprendió el alumno? Nada, nada. Inclusive hay un aplicativo que se llama Quanta, si no me equivoco, que escaneas el ejercicio y te lo regresa devuelto en la pantalla, ya resuelto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿dónde está realmente el estudio? Pues así no aprendió nada. ¿No? Fácil es ya, yo mando la tarea, todo ya listo, tengo mi AD, ¿no? Que es la máxima calificación en estos últimos años, ¿no? Pero a la hora de la hora, cuando tiene que rendir un examen, ¿cómo hacen? Simplemente no repasó, no estudió y, y solo mandó su tarea por estos aplicativos o la escribió en Google, se la resolvieron otras personas y lo copió, se acabó. Entonces no, ahí no se aprende nada, ¿no? Y estamos pues con una generación que realmente mucho ve el tema facilismo. Hay que buscar alternativas, buscar información, ¿no? Eso es importante. Ahora, ¿por qué es que en mi caso he querido hacer este webinar? Por esto de acá. He indagado bastante sobre este tema de las pruebas PISA, ¿no? Que se da a nivel internacional y estamos mal es poco, ¿no? O sea, bien mal estamos, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos la estadística en el cuadro y si hablamos desde el año 2009 al 2022, tenemos una aparente subida, ¿no? En cuanto a términos y todo, vemos la línea celeste que dice Perú y no, pero estamos mal, pues, o sea, el nivel uno es el nivel muy básico, es como decirte, tienes una B o una C, y nos mantenemos ahí a través de todos estos años. La prueba que viene es en el 2026, pero no sé, o sea, no sé si llegaremos o no.
o superaremos un poco lo donde estamos en matemáticas. En ciencia y en lectura están un poco mejor, sí es cierto, pero tampoco no es satisfactorio. Es como que estuvieran en una B y queriendo llegar a una A. En cambio, en matemáticas no. Estamos en una B, pero saliendo de una C, ¿no? Y el nivel es pobre, pobre. Y la verdad que no. Por eso es que las personas no saben realmente cómo está el nivel, ¿no? Un colegio no lo soluciona todo. Es nosotros también querer buscar, indagar, hacer un poco más. Ahora, ¿de qué más podemos hablar? Ya saliendo el tema de las pruebas PISA, que también son importantes. Hablamos de las dinámicas metodológicas. Ustedes deben buscar personas, maestros, profesores que tengan quizás un poquito esto, ¿no? Que las clases sean así, con material variado, que exijan creatividad a los estudiantes, ¿no? Que sea colorido, no que todo sea como a veces algunos libros y hasta nosotros mismos de adultos nos da pereza leer un libro que no tiene nada de gráfico, que todo es en blanco y negro. Uno se aburre también, pues, ¿no? Inculcar mucho el respeto, tanto en aula como en casa. Eso es algo que no debe pasar de moda, ¿no? Algo que se trabaja en algunas, bueno, esto yo lo he puesto en base a las clases que yo realizo en el colegio, las exposiciones, hablar del reciclaje, que es muy importante ahora en estos tiempos que estamos con la contaminación, que gracias a la contaminación estamos con este clima en zonas que se están congelando, como América del Norte, Estados Unidos, Canadá, y acá que nos estamos achicharrando literalmente, ¿no? Con temperaturas de 30 grados a más, es gracias a eso, ¿no? A la contaminación ambiental y al que el ser humano no valora lo que le ha brindado la Tierra en estos años. También las opiniones. Es muy importante que los alumnos sean escuchados, ¿no? Y si se equivocan, pues ayudarlos, ¿no? Por eso está la escucha activa. Ahora, ¿qué más de repente puede ayudar a los alumnos? La evaluación, orientar, evaluarlos. ¿Cómo es esto? Uno, que sean puntuales en la entrega, ¿no? Que sepan que cuando terminan deben entregar, no es quedar esperando, que profesor, que no termino, es que para eso hay que prepararlos, para ser puntuales, a que sepan presentar proyectos, cómo hacer una tarea, el orden, ¿no? Y acá se repite, las opiniones y la escucha, la participación activa también son muy importantes, también se evalúan en cualquier colegio. Formar el pensamiento crítico, que es necesario para que ellos sepan más adelante saber escoger de repente en la carrera o de repente tomar decisiones correctas. Y acá tenemos una herramienta que también nos ayuda, ¿no? El quiz y los formularios, el Kahoot, etcétera. Entonces, todo eso en conjunto debe ayudarnos a evaluar a nuestros estudiantes, ¿ya? Entonces, hasta acá ha llegado mi participación. Espero que sirva de algo. Este webinar va a estar colgado en YouTube, ¿no? Y muchas gracias por su atención. Conmigo hasta una próxima oportunidad.